pueblo. Qué bueno es nuestro Dios que nos da tantas bendiciones, tanta misericordia, tanta bondad para con nosotros. Nosotros solamente tenemos que estar agradecidos delante de Él. Bueno, ahora vamos al estudio de la palabra del Señor. Como dije anteriormente, hoy estudiaremos el libro de Josué, capítulo 21, desde el verso 20 en adelante. Y dice la palabra así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del verso 20 al 29. Mas las familias de los hijos de Coat, levita, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudades de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kixaín con sus ejidos y Betorón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gat Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, y Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de la familia de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de la familia de los levitas, le dieron la media tribu de Manasés a Golam en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Gisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmú con sus ejidos, y En-Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. Bueno, podemos ver aquí a través de la palabra del Señor que Dios había prometido a la tribu de Leví que Él iba a ser su heredad, pero ellos necesitaban tierra para habitar, necesitaban también lugares donde poder ejercer una actividad. Sabemos que ellos eran los levitas y Dios pues había tomado esta tribu para que fuese la encargada de llevar el culto en medio del pueblo. Y si vemos a través de la historia, cuando Jacob bendice a su pueblo, a sus hijos, perdón, una de las cosas que que Jacob le dijo a Simeón y a Leví, era que ellos iban a ser esparcidos en medio de Jacob, en medio de Israel. Y vemos que a Simeón, pues, más adelante la tribu de Judá lo absorbe allí, y a los levitas Dios permite, pues, que ellos sean esparcidos en medio de las tribus de Israel. Y como decía anteriormente, la tribu de Leví no iba a tener heredad de tierra en medio de Israel porque Jehová era su heredad, pero el Señor sabía que ellos tenían necesidad de un lugar donde habitar, de un lugar donde ejercer una actividad. Y en medio de todo lo que hemos leído, dice allí la palabra del Señor, que el Señor le dio estas ciudades con sus ejidos, y estos ejidos en la Biblia se refiere a un campo más allá de los muros de la ciudad. Sabemos que cada una de las ciudades estaban resguardadas con un muro para protección de la ciudad. Y alrededor de la ciudad estaban estos ejidos, que eran estos campos en los cuales se podía ejercer una actividad económica a través de llevar el ganado a pastar, y también donde se podía utilizar para esta tierra para cultivar un huerto para las necesidades primordiales de cada familia. Y Dios, pues, conociendo que ellos iban a tener necesidades también, les da estas ciudades para que habitasen, y les da estos ejidos también. Y es tremendo, hermano, porque
Dios permite que estos ejidos fueran dados, pero cabe destacar que estos ejidos no eran una tierra de propiedad de la persona, sino que era del Estado de Israel. Y el pueblo de Israel, pues en medio de esta tribu de Leví, sabía pues Dios que él era su heredad, y no les dio una tierra, sino que les permitió poseer estas ciudades, les permitió poseer estos ejidos, para que no se afianzaran, se agarrasen allí a lo material, sino para que ellos pudieran suplir sus necesidades, siempre sabiendo que ellos eran dependencia de Dios, que eran la heredad de Dios en medio del pueblo de Israel. La tribu de Leví estaba compuesta por los coatitas, por los gersonistas y por los meranitas. Y a cada uno de estos componentes de esta tribu de Leví, le fue dada a cada uno una porción, ciudades, hermano, para habitar, y ciudades de refugio que aprendíamos la semana pasada, que eran ciudades para aquellas personas que habían hecho algún mal, habían agraviado a alguien, bien sea matado a alguien accidentalmente, fuese el lugar donde ellos fuesen a refugiarse para librarse de las manos del vengador. Entonces Dios pues conoce, a Dios no se le escapa nada. Dios sabe de que tú tienes necesidad, de que puedas tú padecer. Dios conoce todo esto, y Dios, conociendo esta situación en medio de los levitas, le da una tierra para que habiten y les da estos ejidos para que ellos pudiesen pues realizar una actividad y pudiesen pues suplir algunas de sus necesidades, aparte de lo que Dios iba a suplir a través del culto que ellos iban a realizar cada día en medio del pueblo de Israel. Todas estas ciudades, dice ahí que el Señor se las dio con sus ejidos para que ellos, hermanos, pudiesen establecer y no andar por allí pasando necesidad. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, capacidades para que nosotros ejerzamos alguna actividad y podamos suplir las necesidades nuestras, de nuestra familia, y podamos dar también a aquellos que padecen necesidad, aquellos que en algún momento están pasando por una etapa, por una temporada difícil, nosotros podamos ser esos suplidores en el nombre del Señor. Así que en la tribu de Leví, aunque iba a ejercer el culto en medio de Israel, Dios le da estas ciudades y le da estos ejidos también para que ejercieran esta actividad. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, pues que Jesucristo dijo que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está de acuerdo con la gente que trabaja, que se esfuerza, y Dios ha llamado a gente trabajadora, gente forzada. Dios no llama a flojos, Dios no llama a personas desocupadas, Dios llama a hombres y mujeres que estén ocupados para que se ocupen en su obra y le sirvan de corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Saludos a todos los hermanos que están hoy conectados nuevamente a estos matutinos de bendición, el cual compartimos la palabra de Dios, compartimos una palabra fresca, una palabra de edificación para los que están allí esperando, necesitados. Por eso hoy continuamos acá fielmente llevando la palabra del Señor. Compartimos Josué capítulo 21. En este caso leo a partir del 30, dice: de la tribu de Aser, Misael en sus ejidos, Abdón en sus ejidos, Helcal con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y demás, Amot-Dor con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por su familia fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a la familia de los hijos de Merarí, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Joneam con sus ejidos, Cartas con sus ejidos, Digna con sus ejidos, Naalal
con sus ejidos 4 ciudades, y de la tribu de Rubén, Becer con los ejidos, Geasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, Mefat con sus ejidos 4 ciudades, de la tribu de Gad Ramón, de Galat con sus ejidos, como ciudades de refugio para los homicidas, de Mahanaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos, Aser con sus ejidos, 4 ciudades. Muy bien, vemos en esta porción cómo sigue la distribución, cómo sigue la toma, después de la toma de posesión de esta tierra, la distribución. Y esta distribución de los levitas no fue en un solo lugar. Al pueblo de Israel se le dijo, bueno, ustedes van a dar parte de su tierra, de la tierra que fue dada a ustedes, darán a los levitas. Y acá los levitas están recibiendo una porción del pueblo. Pero no fueron colocados en un solo lugar, fueron distribuidos, como decía el hermano Fran anteriormente, fueron distribuidos por toda la tierra, no se quedaron en un solo lugar, porque Dios no quería un departamento, una provincia, una ciudad completa con puros levitas. Los levitas tenían que ser distribuidos por toda la tierra. Y así es la mentalidad de Dios. Dios no quiere que nosotros estemos encerrados en un solo lugar. El trabajo de nosotros está por todo lugar. Por eso vemos misioneros en África, por eso vemos misioneros en España, en América, evangelistas en diferentes lugares, porque la palabra de Dios debe ser extendida, así como dijo Jesús, id y predicar el evangelio por todas partes, por todo el mundo, por cada rincón. Y ahora se está cumpliendo la palabra más fielmente, porque aunque vino una pandemia, aunque venga lo que venga, aunque vengan guerras, aunque vengan catástrofes, están anunciando los últimos tiempos, pero la palabra debe ser anunciada en todo lugar, en todo rincón. Y ahora con los medios de comunicación, mire, acá estamos en un lugar y nos están escuchando y viendo por radio, por televisión, por diferentes lugares. Así es la mentalidad de Dios. Dios no quiere tenerte a ti en un lugar encerrado o que hagamos solamente un servicio para nosotros, los que conocen la palabra, sino para que la palabra sea extendida por todos lugares. Los levitas fueron distribuidos porque el temor de Dios debía estar en cada lugar. Los levitas representaban esa figura, ese pacto de Dios, esa responsabilidad que debería tener el pueblo con Dios. Yo me imagino que cuando veían a un levita se acordaban, ay Dios, tengo que llevar la ofrenda. Mira, cuando veían a un levita pasar, bueno, se acordaban del pacto que había de Dios con su pueblo. Entonces fueron distribuidos por todos lugares. Y los levitas, me encanta la tranquilidad, me encanta cómo la tribu de Leví se mantuvo hasta el final. Y dirían, no sé, como una frase bien jocosa que mencionamos a veces, bueno, somos la última garrapata de allá de la cola del perro. Y vemos cómo los levitas estaban allá al final. Todos recibieron su tierra. Cada uno de los hijos de Jacob recibió, por suerte, cada una de su tierra, la que le correspondía, la que había sido prometida. Y ellos habían recibido una promesa también, muy diferente a la de otros. Era una promesa sacerdotal, era una promesa especial, era una promesa única, que ellos iban a tener heredad para con Dios. No iban a tener una tierra fija, no iban a tener un territorio especial para ellos. No, ellos iban a estar distribuidos por toda la tierra de Israel, y sobre todo la heredad iba a ser Dios. Esta distribución o estas ciudades que le están dando no era para que ellos se hicieran de ese territorio, no, era nada más para mantenerse en un momento, para dar de alimento al ganado, a las reses, a los animales que tenían. Pero en realidad que ellos no tenían tierra de posesión. Esa tierra le pertenecía a la tribu que ya le había sido repartida. Entonces ellos iban a ser repartidos por todo Israel. De verdad que ante todo pronóstico esta tribu se mantuvo fiel hasta el final. Ante toda palabra negativa, ante toda guerra, ante todo conflicto, ellos no les importó el río, no les importó los muros de Jericó, no les importó nada. Ellos esperaron hasta el final, hasta la promesa que les había
sido dada. Ellos siguieron así, nosotros debemos seguir confiados en el Señor, confiados en toda promesa de verdad, en toda promesa de conquista, que la conquista es nuestra también, somos parte de la conquista. Ellos se mantuvieron fiel, aún ante el final fueron y dijeron, tenemos una promesa y queremos que sea cumplida. No te desfallezcas ante el enemigo cuando se levante, porque Dios te dará la victoria, te dará la tierra que te ha prometido. Sigue adelante y aunque ante toda predicción hay personas que a veces te pueden decir, mira, vas a caer, vas a tropezar, eso es muy difícil, eso es fuerte, mirando los pronósticos, mirando las palabras negativas, como aquellos 10 espías que fueron malas noticias, y a veces ponemos cuidados a esas malas noticias. ¿Te imaginas si Moisés hubiera puesto cuidado a esa mala noticia? Si Josué hubiera puesto su mirada en lo negativo, no, él vio lo positivo y por eso fue levantado como sucesor de Moisés, por eso fue levantado como líder de Israel, haciendo grandes cosas, siguiendo con la palabra de Dios, siguiendo de la mano de Dios, tanto así que Jehová le decía, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces esta tribu siguió hasta el final, llevando la promesa, llevando la palabra de Dios y sobre todo con una palabra especial que iba a ser llevado por medio de ellos. Debemos seguir adelante con lo que Dios nos ha llamado. Dios no quiere que tú estés en un solo lugar. Dios no quiere que tú estés encerrado. Dios no quiere que tú estés, que lo que recibes te quedes con Él. No, haz lo que Dios te ha llamado para cumplir su promesa. Hasta el final, que no te detenga nada. Que no te detenga murmuración, que no te detenga muro, que no te detenga enemigo que se levante contra ti. Sigue porque la promesa es tuya. Dios te bendiga. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos en el capítulo 21, versos 38 a 39, dice así. De las tribus de Gad, Robán de Gadaán, con sus ejidos, como ciudades de refugio para los homicidas, y además Manasés con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Amén. Bueno, vemos que desde el principio Dios se preocupó de todo, hasta de los homicidas que cometían sus delitos quizás sin querer ellos, ¿no? Pero que el vengador podía ir a vengar porque por accidente mató a su padre o a su hermano, al que sea. Él escogió estas ciudades, este lugar, a donde refugiarse. Esa gente podía ir huyendo sin nada y llegar a esta ciudad, decía lo que pasaba, y ahí le daban refugio, le daban habitación y le daban un lugar a donde vivir él y hacer sus cosas, sembrar, tener sus cosas hasta que se celebrara el juicio, ¿no? No estaba el hombre desamparado. Claro que ya había salido de donde él vivía, de sus familiares, pero Dios no lo desampara, ¿no? Y vemos que Dios es justo, es un Dios que cuida de su creación, no desampara a nadie, no deja de protegerlo, a cuando sea como sea, seamos nosotros como sea, Dios está allí mirándonos, protegiéndonos, hasta que nosotros nos arrepentamos. Es que tenemos eso de arrepentirnos, ¿no? Pero Él no nos desampara, no nos deja a la deriva, ¿no? Aquí sabía Él, han matado a este hombre, ha hecho tales cosas, tal motivo, pero no lo dejaba a la deriva, sino que le buscó un lugar a donde estuvieran refugiados ellos, a donde se podían vivir hasta que se arreglara todo y salieran yo ahora sí libres y podían ir con sus familiares, ¿no? Pero vemos que Dios no desampara, ¿no? Por eso nosotros también tenemos que seguir el camino, la enseñanza del Señor, ¿no? A veces que alguien nos hace alguna cosita, no, pues ya me hizo otra cosa, ya que se las apañe como puede, pero que yo conmigo ya no es eso.
si sea el peor enemigo que te haya hecho, y tiene necesidad y está en tu mano, hazle un favor, dale de comer, dale de vestir, proveerle una medicina, algo, ¿no? Que no seas tú el que le tira más leña, ¿no? Pasó eso, sí, cometió ese delito, ¿no? Pero no lo dejamos, porque Dios, que es el dueño de todo, ¿no? Él no nos desampara, Él nos está mirando. Mira cómo aquí nos dice que Él, al repartir las tierras, dejaba un lugar ahí para que fuera de refugio, a donde la gente iba, y allí no podía ir nadie a buscar a ese hombre que había cometido tal delito, porque ahí las ciudades mejor lo protegían hasta que ya se arreglara todo, se hiciera juicio y todo, y se daban cuenta pues que no fue culpa de él, sería libre, ¿no? Por lo tanto, nosotros también tenemos que seguir estas enseñanzas y no tomarnos la venganza con nuestra mano, que la venganza es de Dios, y Dios es que sabe lo que hace, las cosas y cuándo lo hará a su debido tiempo, pero nosotros no somos nada. Mientras tanto, nosotros lo que sí podemos es ayudar al necesitado. No miremos lo que hizo ayer, lo que nos hizo ayer, así sea a nosotros o a nuestros familiares. No miremos, en ese momento está caído, dale la mano y levántalo, ¿no? Que Dios está viendo eso. Ayudemos al necesitado sin mirar a quién. Que Dios nos ayude a tener un corazón perdonador. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Los versos del 40 al 42 dice: todas las ciudades de los hijos de Merari, por sus familias que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades, ¿no? Aquí vemos cómo le repartieron, ¿no?, estas ciudades a los levitas, ¿no? Y vemos en otro libro, en Números 35:7, habla de eso. Dice que todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Esto lo mandó el Señor, lo mandó Jehová, ¿no? Y vemos cómo aquí ellos estaban cumpliendo al pie de la letra lo que le había mandado Jehová, ¿no? Lo que les había dicho. Y ellos lo hicieron tal cual, le entregaron esas 48 ciudades que el Señor le había dicho que le dieran. Y ellos se la entregaron a los levitas, ¿no? Y los levitas habitaron en medio del pueblo de Israel, ¿no? Y vemos cómo aquí habla, ¿no?, de las ciudades que le entregaron, ¿no? Y esto llama la atención porque el Señor quería que los levitas habitaran dentro del pueblo de Israel y que fueran esparcidos en todas las ciudades, ¿no? Aquí no se trataba solamente de que les iba a entregar tal vez una tierra firme en su heredad, porque sabemos que la heredad de los levitas era Jehová, ¿no? Pero él quería que ellos habitaran en medio del pueblo de Israel, ¿no? Ellos querían que ellos como sacerdotes, ¿no?, estuvieran allí en medio de este pueblo, ¿no?, en medio de todos, ¿no? Es importante, mi amado hermano, nosotros como hijos de Dios somos luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros debemos dar ese ejemplo, debemos ayudar a los demás, debemos aconsejar a los demás, ¿no? El Señor nos ha puesto con un propósito donde estamos. En cada lugar que nosotros estamos es con un propósito, ¿no? Y ese propósito es extender el reino de Dios en esta tierra, ¿no? Y también ser ejemplo para otros, ¿verdad? Aquí los levitas eran sacerdotes, ¿no? Pero ellos no estaban para ser servidos, ellos estaban para servir, porque así somos nosotros los hijos de Dios. No hemos sido llamados para que nos sirvan, sino para servir. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos dio ejemplo de servicio. No hay nada que el Señor no haya hecho
que el Señor no nos pida que Él no haya hecho antes. El Señor nos dio ejemplo en todo, ¿no? El Señor era servidor, ¿no? Y asimismo Él quiere que nosotros seamos servidores. Aquí los levitas eran servidores del pueblo de Israel, ¿no? Eran los que el Señor había puesto para allí, ¿no? Como para llevar o encaminar el pueblo de Israel, ¿no? Hacia Él, hacia su palabra, ¿no? Entonces vemos cómo aquí le entregaron esas ciudades, ¿no? Y tenían sus ejidos, ¿no? Sabemos que los ejido es una tierra que es un espacio público y que no pertenece a algo privado, sino casi siempre pertenece a una entidad gubernamental, ¿no? Entonces eran espacios que les habían sido otorgados a ellos, los levitas, pero no eran propiedad de ellos como tal, sino para que habitaran y para que trabajaran las tierras. Ahí vemos que le entregaron también campos, o sea que los levitas no solo se encargaban de la parte sacerdotal, sino que también trabajaban, ¿no? En el campo, ¿no? Y esto también debemos entender que como hijos de Dios, como cristianos, está bien que trabajemos, ¿no? Para el Señor es importante, pero también es importante que trabajemos tal vez en una parte, en una entidad o en algo secular, ¿no? Que podamos obtener también ese dinero que necesitamos muchas veces, ¿verdad? Porque el dinero no es lo más importante, pero sí es necesario, ¿verdad? Es necesario el dinero pues para muchas cosas. Entonces, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, mi amado hermano. Aquí los sacerdotes, los levitas eran sacerdotes, ¿no? Y se encargaban de la parte espiritual, pero también trabajaban las tierras, ¿no? El Señor les dio esa bendición, ¿no? De habitar allí en medio del pueblo de Israel, porque bueno, ellos también eran otra tribu, ¿no? Pertenecían al pueblo de Israel y el Señor les dio esa bendición, les entregó esas ciudades a ellos, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo finaliza, ¿no? Lo que es la repartición de la heredad, ¿no? Hacia cada una de las tribus de Israel. Y vemos la misericordia del Señor y cómo el Señor cumple esa promesa que les hizo al principio cuando les dijo que le iba a entregar esa tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y fue una tierra que les costó porque no fue fácil obtener esa tierra, ¿verdad? A pesar de que el Señor ya le había dado esa palabra, era necesario que ellos lucharan por esa bendición, por esa tierra, por esa heredad, y ellos lo hicieron, y ellos siempre confiaron en el Señor, sabía que el Señor estaba con ellos, y el Señor les daría la victoria, y así fue. El Señor les dio la victoria, ellos obtuvieron esa tierra prometida, obtuvieron esa herencia, ¿no? Así que asimismo nosotros debemos creer, mi amado hermano, creer en esas promesas del Señor, creer que en lo que el Señor no ha prometido va a cumplirlo. Tal vez ahora mismo no sucede nada, tal vez no pasa nada, tal vez han pasado años y tú sigues esperando esa tierra prometida, tú sigues esperando eso que el Señor te ha dicho que te va a dar, pero esfuérzate y sé valiente, que el Señor te lo va a dar, porque si Él te lo dijo, te lo dará. El Señor no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, así que lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mis amados, la paz de Jesús en sus vidas, en sus corazones. Bueno, continuamos en este tiempo maravilloso, ¿verdad? Los matutinos. Hoy, bueno, lunes damos inicio, ¿verdad? A esta enseñanza aquí en Josué, capítulo 21. Podemos decir, ¿verdad? Que es la conquista, ¿verdad? Total de Israel, de su pueblo. Bendito sea el Señor. Leemos allí en el capítulo 21 los últimos 3 versículos. Dice allí en el 43 al 45, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de Jehová, las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Me agrada mucho esta expresión final,
todo se cumplió, mis amados. Hoy día podemos ver, ¿verdad?, que ninguna palabra, ¿verdad?, de promesa de parte de Dios queda allí, vamos a decir, en el aire o cae a tierra. Tiene un propósito, mis amados. Pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a esperar en el Señor. No fue fácil para esta nación, para Israel, llegar a este lugar, ¿verdad?, indicado de parte del Señor, a la conquista. No fue fácil para los líderes. Vemos el caso de Moisés, el caso de Josué. Pero fueron hombres, ¿verdad?, allí muy prudentes, hombres que confiaron en la palabra, aunque de pronto en medio del pueblo titubeaban, algunos claudicaron, ¿verdad?, acerca de esta promesa. Pero vemos, mis amados, cómo el Señor obra de una manera maravillosa. Hoy día nosotros, en este tiempo presente, como iglesia, como pueblo de Dios, verá, redimido por la sangre del Cordero de Dios, podemos ver las miles de promesas que tenemos allí a través de la palabra. Jesús en una oportunidad nos dice, ¿verdad?, allí en Juan 5:39, escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, mis amados. Es importante indagar en las promesas. Hoy día sabemos que mucho pueblo ha claudicado, ha abandonado el ministerio, el trabajo, qué sé yo, por el cansancio, el agotamiento, por la situación en la cual vivimos. Pero es necesario, mis amados, la constancia, es necesario la perseverancia, es necesario estar firmes y constantes en lo que el Señor nos ha prometido. No pasaron semanas, no pasaron meses, pasaron años, pasaron décadas. Allí Israel esperando, tratando de lograr, de llegar, hermano, pero Dios le dio la victoria. Dios nos da la victoria en este tiempo también. No sabemos qué circunstancia estés atravesando. Puede ser que Dios te ha prometido. Pero nuestra invitación, hermano, es que sigas escudriñando. Nuestra invitación es que esa fe no sea una fe fingida, no sea una fe que vaya a menguar, sino que sea una fe constante en el Señor. Es la promesa, es la palabra de Dios. Dios lo ha prometido. Algunas áreas que de pronto no hemos conquistado, qué sé yo, porque no es el tiempo de Dios, qué sé yo, porque no tenemos la madurez, no tenemos la capacidad de pronto para administrar las cosas. Pero si Dios lo ha prometido, si Dios te lo ha dado, espera en el Señor. Solamente descansa en Él. Dice allí el 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, hermano. Cada metro cuadrado, cada hectárea, todo aquello que Dios había preparado para su pueblo, Dios lo entregó. Dice allí, toda la tierra que había jurado, hermano. Dios había jurado a su pueblo haberle entregado esta tierra. Llegaron allí, poseyeron ella, conquistaron, aunque no fue fácil, como decía nuestra hermana Angélica, no fue fácil para Israel, no fue fácil para esta nación, no fue fácil para sus líderes. Hermano, es que lo fácil no se valora. Usted y yo, cuando logramos obtener algo con facilidad, no le damos valor. Pero cuando hay sacrificios, cuando hay esfuerzo, cuando hay, ¿verdad?, momentos difíciles, hay etapas en nuestras vidas, hermano, allí nosotros le damos valor a la situación, le damos valor a lo que obtenemos. Yo me acuerdo hace años, estando yo muchacho, joven, adolescente, veía, ¿verdad?, un grupo de jóvenes que estudiaban en las esquinas. Hermanos, sacaban una mesa, sacaban una lámpara y se colocaban allí a estudiar, qué sé yo, la matemática, la física, la biología. Se preparaban, hermano. Y al tiempo pude ver, ¿verdad?, ese fruto de ese sacrificio, hermanos. Eran profesionales, vivían bien, vivían cómodos, hermanos, porque pagaron un precio. Nosotros en este tiempo ya Dios pagó el precio a través de su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero es necesario que también nosotros nos esforcemos un poquito esperando en esas promesas. Creyendo, hermanos, que estamos poseyendo en este tiempo aquí en la tierra lo que el Señor nos ha prometido. Tenemos la vida eterna ya lista, hermanos, preparada. Jesús lo dijo, ¿verdad?, que Él iba por un momento a preparar moradas para cada uno de nosotros. Todo aquel que le recibiera en su corazón iba a poseer, iba a conquistar, hermano, de las promesas. Vemos el caso del apóstol Pablo. Allí, hermano, trazado en su mente, trazado en su corazón ese deseo, ese anhelo, hermano, ardiente por conquistar las almas, por llevar ese evangelio, por llevar esa palabra de salvación, de vida eterna. Vemos allí en la palabra esos 3 viajes misioneros. Vemos su esfuerzo, hermano, y podemos ver hoy día que sí, hermano, este hombre conquistó, este hombre logró el propósito de Dios. Era un hombre allí, hermano,
hermano, temperante, era un hombre allí, hermano, dado a la obra del Señor. Y vemos la conquista, bendito sea el Señor. Dice el 44, y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Se habla aproximadamente que Josué derrotó como más de 30 reyes, 30 enemigos que se enfrentaron, que se levantaron contra Israel. Pero Dios estaba allí a favor del pueblo de Israel. Dios estaba allí a favor de Josué. Josué en su conquista, hermano, esperando, ¿verdad? Y confiando en esa palabra que Dios le dio al principio de este libro, allí en Josué capítulo 1, versos 5 al 9, ¿verdad? Que se esforzara, que fuera valiente, que iba a entrar, que iba a penetrar, hermano. Y este líder se mantuvo. Hoy día usted, mi amado hermano, que usted está enfrente de un trabajo en Dios, que tiene esa responsabilidad ministerial. Puede ser que no alcanzas a ver, ¿verdad?, la promesa del Señor, pero hoy te decimos, avanza. Hoy te decimos, el Señor está contigo como poderoso gigante. Esa columna de nube, esa columna de fuego no se ha apartado de ti. Lo que el Señor te ha prometido llegará. Lo que el Señor te ha prometido lo tocará. Lo que el Señor te ha prometido lo pisarás con la planta de tus pies, y solamente te restará levantar las manos y darle la gloria al Señor, glorificar el nombre del Señor. Yo me imagino allí el corazón de Josué. Yo me imagino el corazón de este líder, hermano. No dice la palabra, no lo relata, pero me imagino que lloraría del gozo, de la alegría, porque el Señor le permitió conquistar. El Señor le permitió la victoria, hermano. Qué bueno cuando usted y yo tenemos trazado de parte del Señor un trabajo en la obra de su nombre. Cuando tenemos esa responsabilidad, mis amados, y llegamos a conquistar, llegamos a concluir y con allí, hermano, con esa bendición, hermano, en el Señor. Dice el 45, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, hermano. Todo se cumple, hermano, todo. Allí en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el último versículo, en el 15, dice que todo, hermano, Dios restaura todo, bendito sea el Señor. Hoy día puede ser que has claudicado, hoy día puede ser que has abandonado esa tarea, ese trabajo, ese llamado que Dios te ha dado, pero hoy es el día de la restauración para conquistar, hermano. El Señor cumple su palabra, el Señor cumple su promesa, hermano. No sé cuál es la circunstancia que estás atravesando. Puede ser que han pasado años, han pasado décadas y parece que la palabra del Señor no se cumple, pero hoy te digo algo, mis amados. Hoy, amigo, te digo, el Señor cumple su promesa. Solamente espera en el Señor. Estás esperando alguna palabra que Dios te ha hablado, te ha revelado. Espera en Él, hermano, espera en el Señor. Moisés y este hombre Josué fueron allí pasivos en la espera, hermano. Esperaron en el Señor, descansaron, hermano. No somos de los que retrocedemos, sino somos los que perseveramos en la fe. Y podemos decir con gozo, con alegría, que Israel entró en la presencia del Señor. Entró en esa tierra, como dice la palabra, que fluye leche y miel. Yo sé que de pronto todo no es perfecto, hermano, pero en el Señor las cosas se logran en la perfección, en su nombre. Cuando hablamos de esa fe, cuando mantenemos esa confianza en el Señor. Y vemos aquí, ¿verdad? Cada cual no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, mi amado. Hoy se cumple todo al pie de la letra del Señor. Solamente te decimos en esta bendita mañana, aquí en España, te decimos, mis amados amigos, espera en el Señor. Esa palabra se cumplirá. Es una palabra de cierre en tu vida. Es el tiempo de Dios, mis amados. Ya la venida del Señor está cerca. Necesitamos cada día más entregarnos más a este negocio. Necesitamos más esforzarnos, hermanos. Estos hombres fueron valientes. Estos hombres fueron allí, se mantuvieron arduos en la promesa del Señor.
Hoy día nosotros tenemos promesa. Escudriña la palabra, indaga en ella, hermano. No solamente prestes al oído al enemigo. El enemigo te va a decir que no, que Dios te ha abandonado. El enemigo te va a decir cosas en las cuales te va a restar esa fuerza, te va a restar la visión. Pero mantente allí positivo, mantente con esa fe agradable al Señor. El Señor lo que promete lo cumple. El Señor le cumplió a esta nación. El Señor nos cumple a nosotros en este tiempo, hermano. El Señor nos provee todo allí. La fuerza, la sabiduría, el conocimiento. El Señor nos provee los alimentos, el vestuario, el calzado. El Señor guarda a nuestros hijos. El Señor guarda el ministerio. El Señor guarda de la iglesia. El Señor cumple, mis amados. Es tiempo que nos volvamos al Señor. Es tiempo que descansemos en el Señor. Las promesas están aquí en la palabra. Indaga en ella, averigua, estudia en ella, hermano, y lograremos, ¿verdad? Llegar al lugar indicado que Dios tiene plasmado para cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente no está en el desierto? ¿Cuánta gente no está allí dando vuelta, mis amados? La promesa era en 30 días. Se les multiplicó el tiempo a Israel por la desobediencia, hermano. Hoy día mucho pueblo, mucha iglesia del Señor no entra a la promesa por la desobediencia, hermano. Algunos renegando, algunos de pronto asustados, algunos de pronto el pánico, mis amados. Pero crean en el Señor. Él está como poderoso gigante, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, está con nosotros en este tiempo, mis amados. Qué maravilla, hermano, qué gozo es entrar al gozo del Señor, al regazo de Dios. Qué maravilloso es entrar en el tiempo, en la voluntad, en el espacio en el cual Dios tiene plasmado para cada uno de nosotros. Eso debe ser algo muy maravilloso cuando se cumple la palabra en nuestras vidas. No fue fácil para nuestro Señor Jesucristo, allí en su ministerio, en su trabajo, aún estando allí colgado en la cruz del Calvario. Él dijo unas palabras: Señor, perdona porque no sabe lo que hacen. Expiró allí el Señor en victoria. El diablo, la muerte pensaron que lo habían derrotado, pero Dios cumplió al pie de la letra a través de su Hijo. Dice la palabra que al tercer día resucitó con poder y gloria. Hoy está sentado a la diestra, hoy está abogando por cada uno de nosotros, mis amados. Está peleando la buena batalla de la fe el Señor a través y a favor de su iglesia, mis amados. Entonces veamos esta historia. Esto no es una fábula, esto sucedió un tiempo, hermano. Y ese mismo Dios que estuvo con Israel en ese tiempo, hoy día está contigo, a tu lado. Está allí a favor de tu familia, está allí a favor de tus proyectos, de tus planes. Solamente crea al Señor y el Señor cumplirá. Dios necesita de esa fe. Es imposible que Dios no pueda hacer, ¿verdad?, la obra en sus hijos, aquellos hombres y mujeres que se han mantenido. Vemos el caso de la obra Luz del Mundo, nuestro hermano Puerta, nuestro hermano Edgar Arias. Hemos escuchado sus testimonios, hermano. La constancia, la perseverancia. Han velado ellos este tiempo, hermano. Y hoy día estamos de pie por la misericordia de Dios. Hoy día estamos de pie porque estos hombres se han mantenido, hermano, creyéndole al Señor. Le han creído desde un principio. No fue fácil para esta gente, pero hoy día le damos gracias a Dios. Hoy día, por la misericordia del Señor, somos lo que somos porque hemos entrado a la conquista. Hemos entrado a la bendición del Señor. Debemos estar agradecidos con Dios, mis amados. Hay mucha tarea, hay mucha faena, hay mucho trabajo que cumplir en este tiempo, mis amados. Y así como Dios cumplió con esta nación, cumplirá con los tuyos, cumplirá con ese propósito, cumplirá con ese plan. Lo que Dios ha trayectado contigo, créelo, el Señor hará grandes cosas contigo. Solamente cree en Él, hermano, y la bendición se anexará. La bendición fluirá en tu vida, no solamente en ti, en lo personal, sino sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre la iglesia que llevas a cabo allí, en ese ministerio, sobre esa responsabilidad que de pronto en tiempo has claudicado, en tiempo has pensado abandonar, pero hoy, hermano, te decimos que Dios cumple, así como cumplió con esta nación, así como cumplió, hermano, con cada tribu. Hoy el Señor puede cumplir contigo. Entonces, mis amados, dice la Biblia allí en Hebreo que no somos de los que retrocedemos, sino los que perseveramos, los que avanzamos, los que creemos que Dios está con nosotros. El Señor está a tu lado, Él es tu compañero, Él es tu socio. Solamente espera en Él para que Él haga lo que tenga que hacer, hermano. Di como dijo aquel hombre: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué debo de hacer, hermano? Solamente debemos de prestarnos para ser instrumentos, para ser canales de bendición
para la gloria de Dios. Mis amados allí, amigos, usted que nos está oyendo, usted que nos observa, quisiéramos, ¿verdad?, invitarte en este tiempo para que entregues tu vida al Señor. Hoy el Señor está cumpliendo con esta palabra. Hoy Dios está cumpliendo contigo. Hoy nosotros, ¿verdad?, como instrumentos, como vasos, como atalaya, estamos anunciando de esta palabra, de lo que Dios nos da, de lo que Dios permite, ¿verdad? Lo compartimos por la misericordia del Señor. Y yo creo que allí donde tú estás, queremos invitarte, ponte allí en pie, arrodíllate, no sé en qué lugar estás, solamente queremos que hagas esta comunión con el Señor a través de esta oración que queremos elevar. Pon tu mano en el pecho allí, en tu corazón. Y queremos que confieses en este tiempo. Es importante, hermano, amigo, usted que está allí, o hermano que de pronto se ha apartado. Vamos a reconciliarnos con el Señor en este tiempo. Es tiempo que vuelvas al Señor. Allí cierra tu vista. Si quiere, inclina tu cara. Si quiere, arrodíllate como tú quieras, en pie. Pero lo importante es que repitas con nosotros en este tiempo esta confesión. Allí públicamente, aunque no nos vemos, pero públicamente, allí están los ángeles, allí está la presencia del Señor. Allí donde tú estás, repite con nosotros. Padre, en este momento, vengo delante de ti. Reconozco que soy un pecador. Te pido, Señor, que me aceptes. Allí como tu hijo. Que inscriba mi nombre. En el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te recibo. Te acepto. Públicamente. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, mis amados, qué bendición, hermano. Has pasado de muerte a vida en este tiempo. Una oración tan insignificante en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual tiene poder. Hoy día estás en el Señor. Busca una iglesia, busca un pastor, busca una congregación. Acércate a oír la palabra. Sigue escudriñando. Busca de la palabra del Señor. Oye lo que te dice Dios. El Señor cumple lo que promete. Hoy el Señor está cumpliendo con tu vida. Has pasado, has hecho o has tenido una transición maravillosa. Solamente acelera en Dios y Dios te sorprenderá en este tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hermano Puertas, ¿es necesario hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo? No todos hablan en lengua. Hay algunos que profetizan, otros tienen don de milagro, don de sanidad, don de fe. Hay algunos que tienen palabra de sabiduría, palabra de gracia, palabra de inteligencia, palabra de discernimiento. Cada uno lo que ha recibido el Señor. Así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, no todo es ojo, no todo es oreja, no todo es boca, no todo es mano. Unos hablan en lengua, otros interpretan, cada uno conforme el Espíritu Santo le ha dado.